Padre, estamos aquí hoy porque nos has amado. Nos amaste tanto como para enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados, para quitar nuestros pecados y para que puedas tener una relación con nosotros y nosotros contigo. Padre, tú dices que nunca nos dejas, que no nos desamparas o no nos desampararás. Y estoy tan agradecido por eso, Dios, de que estás en nosotros, estás en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ciertamente sabemos que estás en este lugar mientras estudiamos tu palabra juntos como familia, la iglesia, Dios. ¿Podrías enseñarnos, por favor? Tú eres nuestro maestro, eres quien nos guía a la verdad. Señor, sabes cuáles son nuestras necesidades, conoce las necesidades individuales de todos y cada uno de nosotros acá. Así que, Señor, por tu Espíritu, conecta tus palabras con las mentes y corazones de cada uno. Señor, oramos por los niños y el ministerio infantil, Dios. Estamos muy agradecidos de ser parte de una iglesia que tiene niños tan jóvenes en la vida y pequeños y bebés. Señor, eso es hermoso y Señor, queremos que este sea un lugar donde los niños aprendan sobre ti y por eso oramos para que desde una edad tan temprana siempre tengan ojos para verte y oídos para escucharte, un corazón para seguirte, siempre sepan que estás ahí para ellos el resto del tiempo de sus vidas y que tus palabras, que tú son verdad, sea algo en lo que puedan sostenerse. Te agradecemos por eso. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, durante los últimos 20 años o más he asistido a muchas reuniones en las que Tom ha estado aconsejando a alguien y lo he escuchado usar una frase que dice mucho: si nada cambia, entonces nada cambia. Lo usa para alentar a las personas a hacer un cambio en sus vidas, para que haya un resultado diferente al que están experimentando actualmente. El principio es que si haces algo de la misma manera todo el tiempo, ¿por qué esperarías un resultado diferente? Por ejemplo, la mayoría de las personas en algún momento de sus vidas luchan contra el peso. La mayoría lo hace, yo lo hago y personalmente en este momento me estoy vinculando con mi nieto ya que él desarrolló algo de gordura adicional y yo también. El punto es que si no hay un cambio real en mi ingesta de alimentos o en mi producción de ejercicio, entonces ¿por qué debería esperar una disminución de peso? ¿Por qué debería esperar un cambio positivo allí? Estamos en el ensayo o discusión final de Pablo con los creyentes corintios y Pablo discute sobre un cambio radical que tiene impacto en los creyentes corintios en el presente y en el futuro. Y esa es la resurrección de Jesucristo, su resurrección después de su muerte. Como repaso para informarles dónde estamos en la carta de Pablo del primer siglo de los creyentes corintios está dividida en 5 ensayos diferentes. Cubrimos los primeros 4 hace 2 semanas. Miles comenzó y cubrió ese último. Y Pablo se dirige a las divisiones en los primeros 4 ensayos, simplemente enseñando a los corintios cómo aplicar el Evangelio a las cosas que estaban experimentando, a los problemas que estaban experimentando. Cómo resolver las divisiones y diferencias con el fundamento de la vida, la enseñanza y el amor de Jesucristo. Ahora bien, usando ese contexto de cambio, la instrucción de Pablo es aplicar el Evangelio a sus problemas y divisiones. Ese es el cambio, aplicar el Evangelio a los problemas y divisiones, porque es el Evangelio de Jesucristo la verdad que se aplica. Así que el Evangelio es entonces el agente de cambio. El Evangelio mismo se convierte en el agente de cambio al tener un resultado diferente, algo que refleja a Jesús, que refleja a Dios y su reino. El quinto ensayo de esta carta, del capítulo 15, aborda los problemas y la comprensión de la resurrección de Jesús y sus implicaciones para la vida terrenal de los corintios y para su vida eterna. Y no sabemos qué se dijo en Corinto ni qué se enseñó, pero tenemos alguna indicación por la forma en que Pablo les responde. Debe haber habido alguna enseñanza, pensamientos contradictorios de que tal vez la resurrección de Jesús no sucedió o que no habrá ninguna resurrección de los creyentes. Y estos pensamientos erróneos, estas creencias erróneas, comenzaron a crear divisiones entre la reunión de creyentes y eso es lo que Pablo necesita abordar.
Ahora, como recordatorio, el escrito de Pablo a la iglesia de Corinto, quien es el que recibe esta carta primera de Corintios 1:2, dice: escribo a la iglesia de Dios en Corinto. Y esa palabra iglesia, repito nuevamente esto de las enseñanzas anteriores, esa palabra iglesia que usa Pablo es de la palabra secular eclesía, que simplemente significa asamblea de ciudadanos llamados a reunirse por una razón en común. Los creyentes fueron llamados a reunirse. La iglesia de Corinto fue llamada a estar juntos, literalmente como nos reunimos hoy y como los seguidores de Jesucristo se reúnen para que Dios pueda equiparlos sobrenaturalmente, animarlos, ayudarlos a edificarse unos a otros, para que puedan ser eficaces al enseñar a otros acerca del Evangelio de Jesucristo, para que puedan compartir efectivamente la verdad de Jesús con quienes los rodean, para que la iglesia pueda ser efectiva en eso, en la reunión. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Pablo en muchas de sus cartas es abordar las cosas que se interponen en el camino de la iglesia. El propósito de Dios se necesita abordar lo que está sucediendo en la iglesia, lo que se interpone en el camino del propósito de Dios. Las cosas que causan que la iglesia sea menos efectiva son las divisiones. Las divisiones son causadas por la falta de amor de Jesucristo, la falta de aplicación de sus principios en su vida. Hace 2 semanas, Miles cubrió los primeros 29 versículos del argumento de Pablo a favor de la resurrección. Repasó los muchos testigos oculares, más de 500 testigos oculares de la resurrección. Ahora hay mucha gente que afirma y prueba que la resurrección fue real para que usted y yo creamos que fue un verdadero acontecimiento histórico. En esos versículos que cubrió también recuerda a los lectores que la resurrección es lo que cambia las reglas del juego, que es el cambio, que es la respuesta al problema del pecado en esta vida y que es la respuesta a la muerte en la vida eterna. Ahora, antes de leer nuestro pasaje, porque hoy estamos discutiendo sobre la resurrección, permítanme recordarles la diferencia entre la palabra resurrección y reanimación. Miles cubrió esto hace 2 semanas. Ambos implican morir. Resucitado significa resucitado con el mismo cuerpo. Piensen en la niña en Marcos capítulo 5, versículo 41. Él dice de Jesús, la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa niña, levántate. Entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó. Eso es una reanimación. Ella resucitó en su mismo cuerpo. La resurrección en el pensamiento bíblico, en los escritos bíblicos, es cuando se resucita en un cuerpo nuevo. Reanimación, mismo cuerpo. Resurrección, cuerpo nuevo. Mantengamos esa idea mientras leemos los versículos de hoy, versículos 29 al 34. Pablo dice, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Disculpen un segundo, mientras muevo este ventilador. Creo que estaba soplando hacia mi micrófono. Entonces, en nuestro pasaje de hoy nos encontramos a Pablo abordando no solo la muerte y resurrección de Jesús, sino también abordando la muerte y resurrección de los seguidores de Jesús.
Lo vemos en el versículo 20. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, refiriéndose a Jesús. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron, refiriéndose al resto de nosotros, los que somos seguidores de Cristo. A eso se refiere aquí, se refiere tanto a la muerte y resurrección de Jesús como a la muerte y resurrección de los seguidores de Jesús. Este tema para mí personalmente es alentador y difícil dado el reciente fallecimiento de mi hermano. Estoy muy agradecido por el tiempo de la palabra de Dios, el aliento de que de hecho hay una resurrección y que tengo que esperarla, y todos lo hacemos porque aquellos que hemos perdido a alguien, y la mayoría de nosotros hemos perdido a alguien, estoy muy agradecido por eso. Ahora bien, en el argumento de Pablo, la muerte y resurrección de Jesús tenían que ocurrir primero, para que sus seguidores, cuando murieran, también pudieran resucitar a nuevos cuerpos. En el versículo 29, el primer versículo de nuestra página de hoy, ilustra a un Pablo desafiante y cómo piensa acerca de la resurrección. Dice, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? Esa es una afirmación curiosa. Es difícil de entender lo que es bautizarse por los muertos. El erudito Tistelton identificó más de 40 interpretaciones diferentes de esa frase por diferentes académicos, por lo que está claro que solo basándose en eso no hay certeza de la intención original de lo que Pablo estaba diciendo allí. Simplemente no lo sé. Para aquellos de ustedes que saben hablar español, pongan en ese texto INS, simplemente yo no sé. Pero déjenme darles una interpretación de lo que Pablo pudo haber estado argumentando aquí, lo que pudo haber estado argumentando, y esto parece encajar. Esto tiene sentido para mí, de todos modos, dado el contexto de los versículos 30 y 31. Si mira esos versículos, el contexto de los versículos 30 y 31 es que Pablo y otros arriesgan sus vidas para compartir su fe en Jesús. Arriesgan sus vidas para compartir su fe en Jesús. Los versículos 30 y 31 hablan claramente de arriesgar sus vidas por la fe en Cristo. Entonces, si ese es el contexto de los versículos 30 y 31, ¿podría el versículo 29 estar hablando también de arriesgar la vida por la fe en Cristo? Si eso es cierto, entonces la muerte de algunos creyentes por su fe en Cristo puede haber llevado a que otros se conviertan en seguidores de Cristo y sean bautizados. Esa es la palabra bautismo, y bautismo significa expresión pública, la expresión externa de que usted toma la decisión de seguir a Jesucristo. Cuando te bautizas, le estás diciendo al resto del mundo que eres seguidor de Jesucristo. Pero si vivieras en un ambiente, si vivieras en una sociedad donde los cristianos son perseguidos por su bautismo, le dirías al mundo que te estás convirtiendo en un seguidor de Jesucristo, incluso si eso significa que te maten por ello. Entonces, la muerte de algunos creyentes por su fe pudo haber llevado a otros para que llegaran a ser seguidores de Cristo y ser bautizados. Lo que esto significa es que esas muertes de creyentes que murieron por su fe, aquellos que fueron martirizados, que sus muertes fueron tan convincentes con respecto a que Jesús y su resurrección eran reales, que impulsaron a otros a seguir a Cristo para ser bautizados públicamente a riesgo de morir ellos mismos. Tal vez eso signifique la frase bautizados por los muertos. Si es así, Pablo esencialmente dice entonces en la última parte del versículo 29, ¿por qué uno arriesgaría su propia vida para compartir el Evangelio menos que esté tan convencido y tenga la esperanza de que los muertos resucitarán? Mira, si crees que la muerte es el fin y que luego no hay nada más, entonces sería menos probable arriesgar su vida por una fe que restringe tus elecciones de comportamiento. Piénsalo bien. Pero si viste a otros dispuestos a morir en obediencia a Jesús, que sabía que la muerte del cuerpo físico no era el fin, sino el comienzo de la vida eterna con Dios, puede convencerte de que el Evangelio y la resurrección de los creyentes es real.
Eso puede ser lo que Pablo está argumentando aquí y que está respaldado por los versículos 30 y 31. La amenaza a las vidas de Pablo y la de otros apóstoles, otros que estaban compartiendo el Evangelio de Jesucristo, era tan real que Pablo lo describió como hora tras hora. Ese era el riesgo. Enfrentaban la muerte diariamente. Esa no es nuestra experiencia en el occidente, ¿cierto? Como cristianos tenemos el lujo de creer en lo que queremos sin muchas consecuencias en la sociedad. Ahora eso está empezando a cambiar y seguirá cambiando, pero imagina despertarte cada día en ese ambiente, que tu vida consciente esté en riesgo hora a hora y que te enfrentas a la muerte a diario. Luego dice en el versículo 31 que la resurrección de los muertos, dice Pablo, esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. Otra declaración curiosa de Pablo, ¿no es cierto? Quizás lo que Pablo quiso decir es que había un cambio real sobrenatural por parte de Jesús en las vidas de los creyentes corintios, un cambio real. Y Pablo sabe que ese cambio que pudo ser posible en sus vidas solo debido a que la resurrección es verdadera. De ahí su orgullo por algunas de las verdaderas transformaciones de los corintios. En el versículo 32, Pablo continúa hablando del riesgo que tomó personalmente por el Evangelio, describiendo su experiencia que la describe como luchando contra las fieras salvajes. Ahora bien, muchos están de acuerdo en que lo que estaba dando aquí era una imagen común de los anfiteatros y coliseos, donde los gladiadores a veces luchaban contra las bestias salvajes y más tarde, mucho después de Pablo, otros cristianos también fueron arrojados a estas arenas y lucharon contra las fieras salvajes. Pero así describió Pablo sus encuentros con los efesios, quienes no recibieron con agrado el evangelio que Pablo estaba enseñando. Lo describió como fieras salvajes. Recuerden la historia de Hechos capítulo 19 en Éfeso. Pablo predicó el evangelio, que era una amenaza directa a la industria del turismo religioso que vendía ídolos e imágenes de su dios local. El comentarista Kenneth Bailey escribe que el evangelio de Pablo, el evangelio que él estaba predicando, desafió la situación financiera, la seguridad del establecimiento. Miren, si quieren meterse en problemas, desafíen la seguridad financiera del establecimiento. Ok, eso es lo que hizo Jesús al limpiar el templo, ¿no? Desafió la seguridad financiera del establecimiento. Entonces ellos, los efesios, arrastraron a los compañeros de Pablo al anfiteatro donde ya muchos habían entrado. Puedes leer todo sobre eso en Hechos capítulo 19 y esa fue su experiencia en Éfeso. Ahora repito, solo digo que Pablo probablemente no estaba literalmente luchando contra las fieras salvajes en Éfeso, sino que estaba usando imágenes literarias dramáticas para transmitir el riesgo que tomó el compartir el Evangelio, riesgo que otros corrieron por el compartir el Evangelio y que estaban dispuestos a correr riesgos por compartir el Evangelio, dispuestos a morir por compartir el Evangelio. ¿Por qué harían eso? A menos que estuvieran convencidos de que la resurrección de Jesús fue real y la resurrección de los muertos fue real. En el versículo 32, Pablo luego abruptamente se aleja del argumento de que los creyentes toman riesgos como apoyo para la resurrección y luego comienza a hablar del argumento de algunos que solo viven para el hoy. El argumento de vivir solo para el hoy en el versículo 32 dice que si no hay resurrección de los muertos, entonces uno es libre de vivir el día de hoy como quiera. Es lo que significa la frase festejemos y bebamos porque mañana moriremos. Ahora bien, los corintios tal vez hayan escuchado esta frase un poco diferente a ti y a mí, porque la palabra fiesta significaba para ellos. Si recuerdas el capítulo 8, cuando enseñamos sobre los corintios que tenían fiestas regulares, fiestas de comunidad, vivían juntos en comunidades, aquellos que trabajaban en lugares comunes y tenían fiestas de gremio una vez al mes o más y menos y celebraban juntos para comer animales, para ofrecer carne para sacrificio, pero sus fiestas a menudo implicaban también prácticas sexuales hedonistas. En otras palabras, la declaración festejemos y bebamos porque mañana moriremos es una declaración que incluye toda autocomplacencia sensual.
Miren, pero lo que es esta afirmación, aunque esta afirmación es una afirmación de ellos con el pensamiento erróneo, aunque tengan un pensamiento erróneo sobre la muerte, ves que terminan con la palabra festejemos y bebamos que mañana moriremos. Ellos reconocen que la muerte es real, pero que no hay resurrección y por lo tanto no hay responsabilidad. Aquí es donde la Biblia se diferencia del vive el hoy sin ningún tipo de pensamiento de responsabilidad. En Génesis 1, versículo 1, la noción de responsabilidad ante Dios se establece inmediatamente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo, el nombre Dios, Elohim, o la abreviatura El, lleva consigo la definición de juez, gobernante, autoridad. En el caso de Dios, entonces es juez supremo, gobernante supremo, autoridad suprema. Entonces, en el contexto de Génesis 1 y 2, toda la creación, incluida la humanidad, es responsable ante Dios. Noten aquí que esta noción de ser responsable ante Dios está establecida en 4 palabras en la Biblia. 4 palabras en la Biblia está establecido que toda la creación es responsable ante Dios. Toda la creación, eso es significativo. La Biblia nos enseña además que esta responsabilidad es a la vez ahora en nuestra vida presente, así como en la futura. Gálatas 6, versículo 7. Pablo dice también, no te dejes engañar, queriendo decir, no tengas pensamientos errados, no pienses incorrectamente sobre esto, no puedes burlarte de la justicia de Dios, siempre cosecharás lo que plantes. Esta es la ley de sembrar y cosechar. Significa que si plantas maíz no vas a cultivar mangos. La ley de la siembra y la cosecha, esto está entretejido en el tejido de la creación desde Génesis 1 y 2. Estudiaremos más sobre Génesis el año que viene. En 1 Corintios 15:33, Pablo afirma que los creyentes que viven su vida en el presente como si no hubiera resurrección, por lo tanto, no tienen que rendir cuentas a Dios, están siendo engañados o son tontos. Aquí habla Pablo, Pablo el pastor, Pablo el ministro, Pablo el supervisor, Pablo el anciano, llamando las cosas como son, porque es una tontería. Hablaremos más sobre lo que significa esa palabra en un minuto. Ahora, en el versículo 34, Pablo desafía su forma de pensar, los exhorta a pensar en esta responsabilidad ante Dios, a pensar en lo que significa vivir en la ley de la siembra y la cosecha y a pensar cuidadosamente en ello. Hace unos 20 años trabajé para una agencia de prevención de drogas y alcohol y uno de mis trabajos, una de mis responsabilidades era ir a las escuelas primarias a enseñar a los más pequeños de primer, segundo y tercer grado, a enseñarles un principio que podría ayudarlos a que digan no a las drogas. El principio era un llamado a detenerse y pensar. Qué sencillo, ¿no? Detenerse y pensar. Detente y piensa en tus elecciones antes de tomar una decisión. Detente y piensa. Vean, esto es lo que Pablo está haciendo aquí. Les está diciendo a los corintios, esperen, deténganse y piensen en lo que están haciendo. Deténganse y piensen en sus acciones, porque hay consecuencias reales. Porque vivimos en un mundo donde Dios estableció la ley de sembrar y cosechar. La última línea del versículo 34, lo que Pablo parece decir es, porque para tu vergüenza digo esto, algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. En una cultura de vergüenza o no conocen a Dios. Lo que Pablo puede estar diciendo aquí es que debido a que la iglesia de Corinto ha permitido que los seguidores de Cristo vivan en la autocomplacencia, como si no hubiera resurrección, y por lo tanto no hubieran tenido que rendir cuentas a Dios, esto les trae vergüenza sobre toda la comunidad. Toda la comunidad que representa a Jesucristo. Que de de hecho murió, que de hecho fue resucitado. Ahora en los versículos 35 al 44, Pablo cambia ligeramente de tema para responder nuevas preguntas potenciales sobre la futura resurrección de los creyentes. Ahora vamos a leer estos próximos 10 versículos y mientras los leemos, pregúntense qué sentimientos sienten o qué sentimientos perciben al escuchar o leer este pasaje.
Dice, pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo de lo que estés plantando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otras para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Me imagino que si eres como yo cuando escuchas esto, tienes sentimientos de esperanza. Esperanza de que esto no sea todo. Esperanza de que esto no sea todo. ¿Hay alguien cansado de este cuerpo físicamente? ¿Hay alguien cansado del pecado en esto espiritual, en este cuerpo físico? Entonces Pablo comienza esta sección con dos preguntas relacionadas. Dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué tipo de cuerpos tendrán? Versículos 35. Y el comienzo de su respuesta aquí no es nada agradable, ¿cierto? Por alguna razón en mi cabeza lo escuché con un acento inglés, no sé. De repente la imagen en mi cabeza de Pablo como un anciano agradable se convierte en el señor T del equipo A, que a menudo usa la palabra tonto. ¿Recuerdan? A menudo solía intimidar a las personas para que no fueran tontos. A menudo les decía, me compadezco de los tontos. Aparentemente la frase no hay pregunta tonta no se aplica a Pablo, ¿verdad? Lo que Pablo dice de su pregunta es que él la llama tonta. ¿Por qué hace eso? Ahora bien, esto tiene que ver en parte con la retórica griega, el estilo de argumento persuasivo que era común en los días de Pablo. Así como Pablo escribió sus cartas, así es como Juan escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. En griego está escrito en retórica griega y la retórica griega era un estilo de escritura y de habla que permitía y esperaba una presentación de argumentos que tuviera el mayor impacto. En otras palabras, un argumentador que utilizaba retórica griega podía presentar un argumento de cualquier manera que fuera necesario, tener el mayor impacto en el oyente para persuadirlo de su error. Incluso llamar a los oyentes tontos o ingenuos. Miren, en la retórica, si durante el curso de una discusión se planteaba una pregunta que ignoraba los hechos ya establecidos, se podía responder con el lenguaje de tonto o ingenuo. Ese era el segundo insulto secular aceptado para una pregunta ignorante. Pablo parece usar este insulto de manera preventiva. Recuerden que él dice que tal vez algunos se estén preguntando. Él usa esto de manera preventiva para abofetear a los creyentes corintios para que tomen conciencia de su pensamiento secular descarriado con respecto a la resurrección de Jesús y su resurrección. Pablo espera que ellos, como seguidores de Jesús y como su suplente, tengan el reino. Piensen con respecto a la resurrección para no tener un pensamiento secular tonto con respecto a la otra vida. Por cierto, Pablo usa la palabra completamente tonto varias veces en sus otras cartas, así como también en 1 Corintios. Jesús usa la palabra necio e ingenuo también muchas veces. Puse los enlaces de esas en la nota del sermón, puedes verlos más tarde, y te animo a que veas si encaja en esa comprensión de la retórica.
Pero ahora, para entender las preguntas que Pablo hace en el versículo 35, ¿cómo será la resurrección de su cuerpo? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Pablo se refiere al conocido proceso de siembra de semilla, plantación y crecimiento de las plantas en estos versículos. Las semillas de las plantas primero mueren cuando están en la tierra, comienzan a crecer y surge una nueva planta. Una nueva planta, pero la misma clase de planta. La nueva planta no es exactamente igual a la anterior, tal vez ligeramente diferente en altura, tal vez diferente en la estructura de las ramas o en la forma en que son las hojas largas o cortas. Sé lo que sea, pero es el mismo tipo de planta. Mira estas fotos de cerezos. El primer árbol es el original que se plantó. Los árboles del fondo, los 6 cerezos de atrás crecieron de las semillas que cayeron del primer árbol. Y si te fijas, la altura es diferente. La estructura de las ramas son diferentes, ¿verdad? En todo eso hay diferencias, pero son del mismo tipo. Es el mismo tipo de árbol. Pablo usa esta imagen de crecimiento de semillas y plantas y la usa como un enlace a Génesis 1, 11 al 13. Génesis 1. La mayoría de las cosas que se remontan a Génesis 1 y 2, ¿no? Génesis 1. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase y Dios vio que esto era bueno. Génesis 1. Sobre la producción de semillas. Dios lo diseñó de esa manera. Pero regresando a 1 Corintios 15:39, Pablo también usa un proceso similar de producción de semillas, pero esta vez con los animales y luego con la humanidad. Dice de manera similar que hay diferentes tipos de carne, un tipo para los humanos, otro para los animales, otros para los pájaros y otros para los peces, ¿cierto? Cuando lees eso, la procreación de animales que dan vida, cada uno con su propio tipo de carne, los que dan semilla dan vida. Esto también es una referencia a Génesis 1, versículos 20 al 24, refiriéndose a las aves, los animales y los peces. Dice, entonces Dios dijo que las aguas pululen de peces y otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de todo tipo. Así Dios creó grandes criaturas marinas y todo ser viviente que se escabulle y pulula en el agua y todo tipo de pájaros. Aquí está delineado ahí cada uno produciendo crías de la misma especie y Dios vio que era bueno que cada uno produjera crías de la misma especie. Miremos Génesis 1:13. ¿En qué día de la creación ocurrió por primera vez en que la semilla dio vida? En el tercer día. ¿Qué gran evento sucede en los evangelios en el tercer día? La resurrección de Jesucristo. Permítanme poner la resurrección de Jesús en Génesis en un solo idioma. La semilla que brota de la tierra capaz de producir vida según su propia especie. La semilla que produce vida según su propia especie brota de la tierra capaz de producir según su propia especie. Miren, si la resurrección de Jesús fue una semilla que dio vida y cuando lo aceptamos, Él nos da de esa vida. Entonces, a semejanza de quién seremos resucitados. De Jesús, a su semejanza. No puedo esperar para enseñar más sobre Génesis capítulo 1 y 2. La definición del bien, la definición de lo bendito, la definición del mal, todo eso tal como se aplica a nuestras vidas hoy. Volviendo a Pablo en 1 Corintios 15, luego Pablo en los versículos 40 y 41 introduce la idea de gloria como una palabra que describe el cuerpo resucitado de Jesús. El cuerpo resucitado de Jesús, y dado que seremos resucitados del mismo tipo a su semejanza, esa palabra gloria se aplicará a nuestros cuerpos resucitados también.
Dice, también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Aquí Pablo diferencia entre la gloria de los cuerpos terrestres y la gloria de los cuerpos celestiales como el sol y la luna y las estrellas. Los cuerpos celestes son luminiscentes, brillan. Todas las generaciones las han admirado con maravilla, impresión y asombro cuando elevan la mirada. La palabra griega para gloria aquí es doxa. Según el léxico LBL, cuando gloria, esa palabra se aplica a la humanidad, a las personas, tiene que ver con honrar, tiene que ver con su reputación, con el hecho de que sean tenidos en alta estima. Así que eso aplica a los cuerpos resucitados glorificados de los creyentes. Los cuerpos resucitados tendrán un asombro similar, un efecto admirado, digno de ser tenido en alta estima. Deberíamos tener ese respeto por nuestros futuros cuerpos glorificados también. Ahora, me pregunto si tal vez los cuerpos resucitados no tendrán un poco de luminiscencia también. Lo entiendo y sé que el Evangelio no dice nada acerca de que el cuerpo de Jesús en el Evangelio brille después de la resurrección. Y por favor escuchen esto, no estoy tratando de argumentar que Jesús era una luciérnaga. Pero observen con cuánta luz brilló el cuerpo de Jesús cuando Pablo lo encontró en el camino a Damasco. Hechos capítulo 9, como si estuviera cegado por el brillo. Y mira lo que dice Apocalipsis 21-23 sobre Jesús. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Entonces, los cuerpos resucitados serán un poco luminiscentes, quizás. Ahora, de regreso en el versículo Corintios 15, 42 al 44, Pablo resume poéticamente sus argumentos. Y digo poéticamente porque el estilo que escribe aquí se parece mucho a la poesía hebrea que rima pensamientos y no palabras. Tú y yo estamos acostumbrados a la poesía que rima con palabras. La poesía hebrea rima los pensamientos, una línea seguida por una segunda línea que es ligeramente diferente de la primera línea, pero que rima en pensamientos. Si lees los salmos, verás que los pensamientos riman, se siguen unos a otros y vemos algo similar aquí en los versículos 42 al 44. Si notas aquí en color púrpura, lo que verás son pensamientos sobre cosas como plantado en la tierra, ¿cierto? Plantado en la tierra, en púrpura. Y en la siguiente línea similar a eso es que nuestros cuerpos están enterrados, ¿verdad? Similar a estar plantados en el suelo. Están plantados en quebrantamiento, enterrados en el quebrantamiento, y luego enterrados en debilidad, y luego enterrados como cuerpos humanos naturales 4 veces, ¿verdad? También ves un lenguaje similar a los pensamientos que rima, levantados para vivir juntos, levantados en gloria, levantados en fuerza, levantados como cuerpos espirituales. Y lo que cambia ligeramente en cada línea al principio y al final describe la transformación radical y sorprendente que ocurre entre los cuerpos físicos ahora y nuestros cuerpos espirituales glorificados más tarde. Esos cambios son primero los cuerpos que mueren a los cuerpos que vivirán para siempre, los cuerpos de quebrantamiento a cuerpos de gloria, cuerpos en debilidad a cuerpos de fuerza, cuerpos naturales a cuerpos espirituales. Esos son cambios notables, transformaciones notables. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo sucederá? Bueno, volvamos a la idea del agente del cambio. Para que nuestros cuerpos se vean como lo que describe Pablo en esos versículos, debe haber un agente de cambio poderoso. Y ese agente de cambio que cambia de lo perecedero a lo incorruptible es la resurrección. La resurrección primero de Jesucristo, y porque Él nos da vida, Él nos da su vida
Nosotros luego estaremos en su semejanza y cuando resucitemos así es como seremos, como se veía Jesús en su cuerpo resucitado. Amigos míos, esa es realmente una buena noticia. Amén. La resurrección es el punto del cambio. Sin la resurrección, miren aquí a la izquierda. No hay poder sobre el pecado. No hay esperanza de cambio en el presente. No hay relación posible con Dios. No hay esperanza para la eternidad y no hay esperanza para nuevos cuerpos. Pero con la resurrección, miren esto. Lean esto conmigo. Lean en voz alta conmigo. Con la resurrección tenemos poder sobre el pecado, esperanza de cambio, una relación con Dios, esperanza de la eternidad y nuevos cuerpos garantizados. Amén. Miren, la muerte y resurrección de Jesús nos da la victoria sobre el pecado en el presente y nos da esperanza de cambio en el presente porque su poder está dentro de nosotros. El mismo poder que Jesús resucitó de entre los muertos está en nosotros, como la letra de esta canción que viene en parte de Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti. ¿Crees eso? Es el mismo poder y está en ti. Lo que se interpone en el camino de la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas es a veces nuestra propia incredulidad de que ese poder asombroso está en nosotros. Pero está ahí, porque la Biblia dice que está ahí. La Biblia es la palabra de Dios, es su verdad que Él nos da para que podamos vivir el presente ahora por su poder. Déjenme preguntarles esto, si Jesús no resucitó, entonces, ¿en qué confías para el cambio? ¿Cómo funcionará en ti? Si Jesús no resucitó, entonces, ¿en qué confías para el cambio? Oremos. Si quieres orar, te animo a que vengas durante la última canción. Tenemos hombres y mujeres, hombres que oren con hombres y mujeres que oran con mujeres. Invito al equipo de oración a que suban ahora. Padre, estas son tus palabras y tus palabras son verdaderas. Tus palabras ayudan a limpiar el desorden de nuestro pensamiento y estoy muy agradecido por eso, Dios. Hay tanto desorden en mi cabeza. Tus palabras nos desafían, tus palabras nos transforman y tus palabras hablan de la resurrección. Sabemos que Jesús de hecho resucitó de entre los muertos y resucitó en un cuerpo glorificado y de la misma manera, porque tenemos la vida de Jesús en nosotros, nosotros también resucitaremos. Y Dios, estoy muy agradecido por eso, estoy muy agradecido por esa esperanza, Dios. Estoy muy agradecido por esa esperanza, Dios. Gracias por ser el agente de cambio que realmente puede darnos poder en el presente y esperanza para el futuro y una garantía de un nuevo cuerpo en el futuro. Si estás aquí hoy y están confiando en algo más además de Jesús y su resurrección, entonces te desafío a que te detengas, piensa y pon tu fe en algo que generará un cambio real, te dará esperanza real y te dará vida real. Simplemente reconoce tu pecado ante el Señor. Dile, Padre, soy un pecador y necesito tu salvación y acepto la muerte y resurrección de Jesucristo como pago por mi pecado. Padre Dios, sabes dónde está cada persona, sabes hacia dónde están saliendo de aquí, sabes a qué se enfrentan esta semana, conoces a aquellos que están quebrantados en el cuerpo, aquellos que están sufriendo en sus emociones. Dios, conoce a cada uno y ruego, Padre, que por tu Espíritu ahora mismo, por el mismo poder que resucitó a Jesús de la tumba, que puedas ministrar a todos y cada uno, y oramos en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios. Dice amén.